Buenas tardes, queridos amigos. Bendiciones hacia el camino hacia la integración de conciencia. Bueno, hoy me quería detener en un tema que vamos a tener todos a nivel colectivo, que es el eclipse que se da a 2 grados de Escorpio el día 25 de este mes de octubre. Hay muchísimo como para comentar, muchísimo como para analizar dentro de lo que es ese instante. Me hice de repente un machete y muchas cosas seguramente las voy a pasar por alto y eso me da medio bronca. Muchas veces hay muchísimas cosas para hablar y las paso. Por eso me hice un escrito como para no olvidarme ninguna. Convengamos que es en sí un eclipse porque se habla mucho de eso en astrología. Y evidentemente un eclipse es un oscurecimiento, o sea, es un proceso de vernos a nosotros mismos y poder llegar de alguna manera a concientizar lo oscuro que hay dentro de nosotros, ya sea en lo individual como en lo colectivo, porque esto nos afecta a todos. Los planetas que orbitan alrededor, digamos, de la Tierra como geocentro, nos afecta a todos, porque todos estamos dentro de un todo, dentro de un orden, dentro de un cosmos. Cosmos es el orden de las cosas, caos es el opuesto, es el desorden. Pero estamos dentro de un cosmos, dentro de una sincronía, dentro de un tiempo y espacio evolutivo, en el cual los eclipses, de acuerdo a mi entender, nos hacen meter dentro de nuestro propio infierno, dentro de nuestra propia oscuridad, para poder regenerarnos, para poder salir a iluminar. Por eso, como decía un maestro mío, los eclipses deseclipsan, vale decir, pero tenemos que pasar por ese proceso de oscuridad para poder llegar a ver, para poder llegar a comprender la luz, la conciencia. Y lo que se eclipsa justamente es el alma y el espíritu, vale decir, la luna siendo el alma, el sol es el ser, el espíritu, el yo trascendente, el Cristo interno, pasan en ese momento por un proceso purgatorio, y más que se da en Escorpio, que es el signo de la muerte, pero también de la resurrección. Vale decir, de resucitar a lo nuevo, de transmutar a una conciencia superior. Por eso que la astrología siempre hay que verla por opuesto y complementario. Este eclipse se da en el eje Tauro-Escorpio. Tauro representaría, sabemos todos, los valores más ligados a la naturaleza, más ligados a la tierra. Fíjense en este movimiento de Urano, lo que está sacando a la superficie como un momento renovador, o sea, la conciencia de la Tierra, del planeta, ¿no? De poder cuidarlo, pero también activa, digamos, todo lo que Urano hace cada vez que pasa en un signo, que activa las furias también para poder darnos cuenta. En la mitología, cuando Urano fue castrado por su propio hijo Saturno, el tiempo, de ahí salían las ninfas, pero también salían las furias, ¿no? O sea, eran todos los procesos furiosos que hace a no poder expresar un sentido de libertad. Por eso, este tránsito Urano, que lo vamos a tener, yo siempre digo hasta el 2025, 2026, ya cuando se ponga directo en Géminis, que entre en la energía de aire, en la energía que más de alguna forma está relacionada con Urano, el aire, Acuario. Vamos a tener, obviamente, y lo estamos pasando, procesos en la naturaleza, cambios climáticos, modificaciones en las pulsiones de alimentación, la forma de encarar una nueva estructura vinculada a la alimentación y al cuidado de la tierra. Eso evidentemente está sucediendo y todavía nos quedan prácticamente 3 años más para poder llegar a concientizarlo con mayor objetividad. Pero no solamente es el tema de la tierra, o Tauro, tiene que ver con las plantas, con la naturaleza, sino tiene que ver también con los valores y el dinero, o sea, las cuestiones financieras y económicas, que es lo que está pasando en el mundo, y este eclipse va a mover crisis realmente importantes, financieras, económicas, alimenticias y climáticas. Pero ¿qué pasa? Necesitamos cultivar la tierra, necesitamos alimentar a Tauro, o sea, cuando nosotros ponemos abono en la tierra, algo tiene que morir para abonar la tierra, ¿no es cierto? O sea, por eso Escorpio siempre se representa
la alquimificación de la materia, pero también todo lo putrefacto, todo lo que nos sirve, que se transforma en vida, que se transforma en algo vinculado a alternativas que nos nutren, pero la planta nutre, nos alimentamos a partir de la putrefacción, a partir del abono que le brindamos a la tierra. Esto es metafórico, pero es así, dentro de nuestra, digamos, psiquis. Por lo tanto, este proceso de muerte, que se produce evidentemente en los factores económicos, financieros y los valores, nos da la posibilidad de ver otros valores, de crecer desde otro lugar. Por eso hay una crisis financiera, política, sumamente importante, porque evidentemente los valores no van a ser los mismos, el dinero no va a ser el mismo, ni va a interesar de alguna manera, porque va a haber otros conceptos que suplantan a los valores que teníamos hasta ahora. Y eso evidentemente nos lleva a lo nuevo, nos lleva a un sentido de libertad. Perdón. Que hace que de alguna manera estos procesos críticos, que ya se está viendo ahora, pero mucho más después del 25 de octubre, nos tengamos la posibilidad de morirnos metafóricamente a todo lo que nos sirve, a todo lo que nos limitó dentro de lo que son los valores, encarar otros valores. Vamos a darnos cuenta que muchas cosas, o de poderes, o muchas situaciones que tienen que ver con alternativas que creíamos que eran valores y que nos acumulábamos como sentido de seguridad, ya no existen, ni van a existir. O sea, el proceso de la seguridad, fíjense en que Tauro, Escorpio son signos de ritmos fijos, donde se fija la energía, pero también la fijación de la energía nos estimula la seguridad. La seguridad ya no existe. La seguridad es la transformación y el cambio, y de poder soltar lo que realmente queremos sostener y que es imposible. Y que esos factores que están ligados con lo financiero, con lo económico, nos van a obligar a ver otros valores, y que cada uno dentro, digamos, de sí mismo va a poder llegar a sacar conclusión. Los valores no solamente los materiales, en todos los órdenes, en todos los sentidos. Por eso la astrología siempre hay que verla en ejes. Aries no es sin Libra, vale decir, yo soy a partir del otro, Libra. Tauro no es sin Escorpio, Tauro es la vida y Escorpio es la transmutación de esa vida a partir de un proceso de muerte que nos da el alimento para una nueva vida. Ahí está la alquimificación. Géminis no es sino por Sagitario, vale decir, Géminis la mente concreta, Sagitario la mente abstracta. Cáncer no es sino por Capricornio, y así sucesivamente. Va a decir Cáncer, que es el proceso familiar, el crecimiento, es a partir de un estímulo proyectivo y de crecimiento que es Capricornio. Una estabilidad de familia en los primeros años, que es Cáncer, digamos la psiquis que podemos llegar a recibir de nuestros padres, nos da la posibilidad de crecer, Capricornio. Leo no es sino por Acuario. Leo representaría la creatividad y la búsqueda del centro, no es sino a través de la conciencia grupal, que es Acuario. Virgo no es sino por Piscis, que representa el sentido del análisis, no sería sino por el desorden psíquico de Piscis y la capacidad creativa de Piscis. Bueno, a esto me refiero que siempre cuando se dan los eclipses se tienen que ver también los signos opuestos. Vale decir, volviendo a la economía del mundo, volviendo al proceso del mundo, yo creo que el planeta acá que más importa es Venus. Fíjense en que se da Venus, Sol y Mercurio, todos a 2 grados de esa energía escorpiana. Y Venus representaría también la sensibilidad, pero también representaría el vínculo que representa Venus, pero también lo económico, porque Venus es, en este caso, estar del otro lado de la regencia natural. La regencia natural de Venus es Tauro. Pero justamente este eclipse, fíjense en el giro, la vuelta de campana, la vuelta de 180 grados que hace el concepto venusiano, el concepto de la materia, el concepto económico Tauro, que está del otro lado, con el nodo negativo, vale decir, se da un eclipse del nodo negativo, o sea, la gran purificación. El nodo negativo es todo lo que soltamos, lo que dejamos del pasado y nos
y nos liberamos de una situación atávica. El nodo positivo que está en Tauro es todo lo que viene como aire fresco, como aire nuevo, para poder regenerar. Pero está simbolizando ese nodo negativo, o sea, el lado oscuro de la luna en Escorpio, que algo hay que liberar, algo hay que cambiar, hay que transmutar y morir. Y eso viene a través del tema de los valores. Yo creo que el planeta más fuerte acá, más importante, es Venus. Pero no es el Venus relacional de Libra por la polaridad que tiene positiva, es el Venus material negativo, o sea, de la polaridad negativa de Tauro. Entonces es muy simbólico esto porque me llamó poderosamente la atención cuando hacía el instante. Que también, de alguna forma, eso hace a un cambio de poderes, a un cambio de poder en el mundo, ¿no? Producto de que Plutón, o sea, el proceso plutocrático, todavía está en el proceso de Capricornio. Cuando se acerque ya a Acuario, que ya va a ser después del 2026-27, muchos poderes Capricornio van a desaparecer, muchos, inclusive hasta imperios, diría yo, ¿no es cierto? Fíjense en que el proceso de Plutón, el primer proceso que fue en el año 1510 aproximadamente, cuando hubo otros procesos anteriores, 1300 y demás, pero alrededor del año 1500, cuando fue el tema del descubrimiento de América y demás, Plutón ahí al entrar estaba transitando por Capricornio, que fue el primer paso, el primer proceso fue toda la transformación imperial que hubo con la colonización de los españoles a México y todo el proceso, digamos, de transformación que hubo dentro de lo que es el proceso del continente. Aparecieron imperios y desaparecieron también, pero también fue un cambio cultural, ¿no es cierto?, que hubo en esos procesos de 1500, digamos así. Obviamente el proceso patriarcal, Capricornio, entra en un proceso de crisis y en un proceso de transformación muy importante. Hasta inclusive diría yo, el último ciclo de Plutón fue la independencia, 1700 y moneda, 1789 fue la Revolución Francesa, anterior la independencia de Estados Unidos, también Plutón estuvo ahí en Capricornio. Y ahora Estados Unidos, siendo un imperio, vuelve a tener el primer retorno de Plutón en el momento de cumplir, digamos, de cumplir el proceso plutónico, vale decir, la independencia de Estados Unidos se dio con Plutón en Capricornio y ahora vuelve ese Plutón en Capricornio al estar en conjunción a Plutón de Estados Unidos con Marte que transita ahí en Géminis. Evidentemente hay también una caída y un proceso de caída, de transformación, no caída quizás en lo material o cultural, sino conceptual, que puede llegar a tener un imperio como es Estados Unidos. Inclusive diría hasta el imperio ruso, ¿no?, con todo este ciclo de guerras y demás, o sea, que simbolizan de alguna manera algún cambio genérico, un cambio de transformación muy importante. Por eso este eclipse, que es el último que se da ahí en la constelación de Escorpio, pero que ya se están moviendo estos procesos cíclicos de muerte y de transformación. Y obviamente para la Argentina, que nosotros estamos acá, no olvidemos en la Revolución Solar, aquel que no lo haya escuchado puede ir a videos anteriores. Este año habíamos cumplido años con la luna en Escorpio, en contacto con el eclipse anterior al cumplir años. Y esa luna, que tiene que ver con el pueblo, que tiene que ver con los procesos de transformación, con los procesos financieros, se va a activar evidentemente después del eclipse del 25 de octubre. Que es un momento complicado, ya lo habíamos comentado, después del 21 de octubre, 21 de noviembre, todo ese proceso escorpiano que pasa al mundo, pero la Argentina en lo particular, algo va a morir, algo va a transmutar, a transformar, algo que tenemos que eliminar como tóxico que nos puede llegar a dar un proceso de vida nuevo, o sea, un abono nuevo, diferente. Lo importante es no fijar la energía y no identificarse con la muerte, sino que a partir de lo que pulsamos podamos tener el alimento para regenerar un nuevo concepto de vida.
Dentro de lo que son los procesos psicológicos, sabemos que Escorpio tiene mucho que ver con los sueños, con el inconsciente. Yo he detectado, y que me pasa también a mí, muchos contactos con lo onírico, con los sueños, muchos símbolos también que se nos aparecen en la noche, ¿no? ¿No sería extraño que ahora o ya entrando al eclipse o cerca de ese eclipse tengamos muy activo el plano del inconsciente y podamos estar soñando más de lo que habitualmente lo hacíamos? Siempre soñamos, pero es muy posible que recordemos, producto de que nos vamos a meter dentro de nuestra propia sombra y que a través del símbolo del sueño podamos llegar a prestarle atención y poder llegar a sacar conclusiones de este proceso individual dentro de lo colectivo también. Por eso es interesante el tema de anotar los sueños a partir de este eclipse, cuando nos despertamos, y que siempre hay algo que trae un mensaje de transformación. Pueden llegar a ser sueños que evidentemente lo vamos a recordar, porque a veces no lo recordamos, no hace falta muchas veces escribirlo, pero sería interesante poder escribirlo. Y evidentemente poder llegar a comprender qué es lo que hay que eliminar, qué es lo que hay que transmutar en este proceso, qué es lo que tenemos que dejar, para encontrar otros valores que son más libres y nos pueden llegar a dar mucha más riqueza. Evidentemente sí, yo comprendo, o sea, el proceso de esta tercera dimensión, en el cual el tema de decir, no me alcanza la plata, tengo que pagar el banco, tengo que ir acá, allá, esos son procesos de tercera dimensión. Y lo que le hablo es la pulsión, el estímulo de una cuarta o quinta dimensión que está más allá, digamos, de lo que nosotros habitualmente tenemos como preocupación mundana, ¿vale? Es decir, esta cuarta dimensión, quinta dimensión, que es el amor, en definitiva, pero el amor saliendo de lo personal, es la única forma de poder entender o comprender este proceso de esta tercera dimensión que está en un proceso de muerte, en un proceso de transformación para una regeneración de conciencia. Por eso, decía, Venus es la clave un poco de este eclipse, porque muchas veces no queremos a veces, perdón, a niveles colectivos, aquel que tiene el poder, el manejo, el poder económico, financiero, no quiere aflojar, no quiere liberar, no quiere comprender que se produce una crisis de liberación. Es como en El Señor de los Anillos, ¿se acuerdan? Esa película maravillosa que representa a Gollum, ¿no? O sea, como que tenía el anillo y no lo quería liberar, no se lo quería sacar, porque eso me daba cierto poder. Entonces se convertía de bueno en malo y de malo en bueno. O sea, todos esos procesos de personajes que habitan dentro de nuestro propio inconsciente va a estimular este eclipse. Esto de decir, tengo el poder, no lo quiero sacar, ¿qué me queda si no tengo este anillo, si no tengo este poder? Y bueno, es un poco este tema, si ustedes ven la película del Señor de los Anillos, lo que va a pasar, lo que está pasando, de agarrarse del poder a toda costa y no comprender que hay un ciclo de transformación colectiva. Vale decir, aquel que se aferra se muere, aquel que se aferra entra en el gran abismo y no puede salir de ahí. Por eso el proceso de Escorpio es la liberación. Yo creo que Escorpio es un signo o es una parte de nuestro inconsciente que nos da la pulsión de liberar lo tóxico y conectarnos con la vida. Producto de que Tauro, que eso lo opuesto a Escorpio, nos conecta con la vida propiamente dicha. Vida material inclusive también. Entonces este es un tiempo, digamos, que hay que aprovechar. Yo creo que es un ciclo de tinieblas, pero también es un ciclo de transformación, de crisis que nos da la posibilidad de una modificación psíquica muy importante. Y hay algo también que me llamó la atención, que es Plutón, que está a 26 grados de Capricornio, el decanato de Virgo, que está en tensión con Mercurio. Mercurio es nuestra forma de pensar. Sabemos muy bien que Mercurio representa de alguna manera cómo pensamos, cómo organizamos nuestras ideas, pero también, como está en tensión, está en cuadratura, activa de alguna manera la curiosidad. Mercurio es muy curioso, está en Libra. O sea, la curiosidad de poder sacar a la superficie lo que estaba oculto y poder transmitir algo que
pensábamos, Mercurio, pensábamos y no sacábamos. Y que ahora nos da la posibilidad de poder expresar lo que sentimos. Y hay obviamente una modificación del pensamiento, porque la crisis está en una forma de pensar, Mercurio, con una transformación que es Plutón, la crisis, la tensión, esa cuadratura que hay de Plutón-Mercurio, nos pulsa, nos obliga a tener una modificación en nuestra forma de intervincularnos, inclusive comercialmente. Mercurio etimológicamente tiene que ver con el mercado, Mercurio, el mercader, viene todo de la palabra Mercurio. Entonces los mercados, Mercurio, entra en tensión con Plutón, sacando o modificando formas o conductas vinculadas a la forma de vender, comprar, intervincular mercadería. Fíjense con el tema este de las exportación, importación, la falta de mercadería, otra vez Mercurio, mercadería, una nueva forma de encarar la mercadería con Plutón en cuadratura, o sea, el mercado entra también en un proceso crítico, en un proceso nuevo, en el cual puede llegar a haber otros valores, o activar de alguna manera una nueva forma de intervincular mercadería, Mercurio, mercado. La cuadratura es muy fuerte, es muy importante, porque se da justamente en ciclos en el cual no estamos acostumbrados o no vamos a estar acostumbrados, pero sí hay que adaptarse a una nueva actitud o conducta mercantil. Eso sin duda, no solamente acá, sino en el mundo. Entonces cambian los valores, habíamos dicho de Venus con el eclipse, cambian los movimientos del mercado, entonces toda una modificación que hace a un sentimiento de mayor libertad, eso es indudable. Porque evidentemente si liberamos y comprendemos, va a haber otras cosas mejores de las que teníamos. Pero bueno, para eso hay que pasar por este pequeño infierno, diría yo, ¿no? Pero no hay que asustarse, porque todo es evolutivo, no hay nada ni bueno ni malo. Es de alguna forma cómo lo podemos llegar a mirar. ¿Qué lentes vamos a tener puestos? Si son oscuros, si vamos a ver todo oscuro, son rojos, vamos a ver todo rojo, o son cristalinos y transparentes y vamos a ver las cosas como son. Por eso es muy importante ver desde qué perspectiva y qué color tienen nuestros lentes para poder llegar a ver los procesos de muerte, los procesos de transformación que se están obviamente presentando, ¿no es cierto? Y Urano, bueno, evidentemente sigue la cuadratura con Saturno, que son los últimos procesos, y bueno, es la gran crisis entre lo viejo y lo nuevo, y si justamente sean signos fijos. Lo viejo, que no quiere soltar, que no quiere, o que pone un orden a lo nuevo y a la furia de Urano, que quiere todo ya, la criptomoneda, los procesos vinculados al área, digamos, financiera económica, que a veces, bueno, un poco con la guadaña pincha un poquito las ideas para ponernos en la realidad. Pero esta última cuadratura que se va a hacer en este año, la última tensión, que esto ya empezó hace más de 2 años, 2019-2020, con la conjunción de planetas Saturno, Plutón en Capricornio, etc., nos estimula a romper estructuras. Pero no va a ser fácil, no digo que sea fácil, es un proceso crítico y es muy importante, yo siempre digo a la gente que atiendo, me lo digo a mí mismo, que hay que poner la atención arriba y desde ese lugar pedir ayuda desde arriba a los seres que nos contienen y que están siempre necesitando un pensamiento de la cuarta dimensión todos los días para poder penetrar en la tercera dimensión y equilibrar este proceso energético muy, muy profundo, ¿no es cierto?, que hace un cambio. Evidentemente ustedes se acuerdan la crisis, yo no había nacido todavía, pero la famosa crisis del 29, la crisis del 30, ¿no? Todavía quedan esos residuos que justamente se producían eclipses en Escorpio en ese momento. Yo creo que en algún momento estuve hablando sobre eso. Queda en el inconsciente colectivo todos esos procesos de transformación después de la crisis del 30, ¿no? Después vino la Segunda Guerra Mundial, una modificación política, social en el mundo, etc. Pero colectivamente todavía tenemos frescos todos estos procesos de transformación que fue del año 1930 en adelante. Pasaron un montón de situaciones políticas, económicas, financieras, a un nuevo orden, ¿no?, mundial,
que este nuevo orden también viene a partir de ahora, o sea, a través de estos eclipses, pero esto es mucho más potente todavía, producto de que esta tensión, que ya durante mucho tiempo hubo entre la forma y la libertad de la forma, los procesos castrativos, Urano, y los procesos represivos, Saturno, es castrar algo para regenerar algo nuevo, algo diferente. Pero también tenemos a Marte en muy buenos aspectos, a Mercurio y a Saturno, formando una trinidad de aire, para decir las ideas. Marte que vuelve otra vez, vamos hablando del imperio que puede estar cayendo y demás, vuelve otra vez al Marte natal de Estados Unidos, en la carta de Estados Unidos, con Plutón, como le decía yo antes, ingresando nuevamente a la carta de Estados Unidos. Indicando, bueno, Marte es la guerra, evidentemente, o sea, las situaciones que tienen que ver con crisis o con ayudas de armamentos y demás en esta famosa guerra de Rusia, que es un imperio también que se cae, evidentemente con Plutón ahí en Acuario, después de ya dentro de 2-3 años, como muchos imperios, el inglés, después de la muerte de Isabel, el imperio americano, como fue, bueno, todos los imperios no duraron toda la vida, y este Plutón en Capricornio nos transmuta a conceptos imperiales diferentes, o sea, el poder está, que simboliza que está dentro de nosotros mismos. La muerte es un proceso de abono hacia la vida, pero algo hay que morir para regenerar y nacer de nuevo, digamos así. Entonces, un poco lo que quería transmitirle o comentarle de este eclipse, que es muy interesante, pero da mucho miedo también. No se olviden que Escorpio tiene que ver con los miedos, tiene que ver con lo que está oculto, lo que no, con la oscuridad que hay dentro de nosotros, que hay que iluminar. Es momento que cada uno entre en un proceso alquímico y ver valores que antes no veíamos y que teníamos. Por eso digo, los eclipses deseclipsan. Hay que pasar por el proceso, digamos, de purificación, de pureza, de purgatorio. Purgatorio viene de pureza, o sea, purificar, transmutar, para encontrar otra realidad de conciencia. Y muchos me dirán, ¿y los signos cómo actúan en esto? Cada uno lo va a vivir de una manera diferente, eso es indudable. Pero los más movilizados van a ser los signos fijos, o sea, Escorpio, Tauro, Leo, Acuario. Pero todos tenemos algo, aunque no seamos de esos signos, en esos sectores, digamos, de la vida. Entonces, cada uno va a pasar por su propio infierno, por su propia purificación, por su propio purgatorio, y empezar a ver valores sin temor, sin miedo. Acuérdense, yo siempre digo que hay seres que se adelantaron en el proceso evolutivo y que están en una dimensión más allá de la tercera, que necesitan de nuestros pensamientos positivos para ayudar a Gaia, para ayudar a la Tierra. Por eso siempre hay que elevar el pensamiento y mandar luz a Gaia, luz a la Tierra, todos los días, porque esta energía celeste nos necesita para poder colaborar con el pensamiento a que el planeta pueda purgar, pueda purificar, pueda conceptualizar un proceso evolutivo diferente. Bueno, queridos amigos, eso es lo que quería informarles sobre este eclipse. Fíjense que cada tanto yo grabo un tema de astrología, que es mi pasión, que trabajo de eso desde hace muchos años, pero dice que el que trabaja de lo que le gusta nunca trabajó. Bueno, gracias a Dios fue mi caso. O sea, esto es una pasión, esta simbología nos da la posibilidad de entender, de comprendernos y de fundamentalmente orientar. Por eso la astrología es una herramienta de orientación. ¿Para qué? Para poder llegar a integrar la conciencia, en definitiva, de poder comprendernos qué nos pasa, individual y colectivamente. Bueno, me gustaría que me manden mensajes si quieren o preguntas para estimular nuevos videos y poder llegar a hablarlos, en mi humilde entender. Y simplemente les deseo lo mejor en este eclipse que viene. Acuérdense que la atención tiene que estar arriba y salir del ombligo para abajo, ir al ombligo hacia arriba, de trascender esa tercera dimensión que nos atrapa a una pulsión muy infantil, muy regresiva y muy apegada a las formas, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Bendiciones y nos veremos en la próxima.